acompañe un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Padre amado, le damos gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Padre, también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilítenos, capacítenos, prepárenos para conocer, comprender y entender su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, lo que ella enseña acerca de la predicación o la presentación de la palabra de Dios, es necesario que mantengamos un enfoque completamente bíblico. ¿Cuáles son los perfiles que debe tener el sermón? Número 1, todo sermón debe ser bíblico. Número 2, cristocéntrico. Y número 3, contemporáneo. ¿Cómo debe ser? Número 1, número 2 y número 3. ¿Qué significa que un sermón es bíblico? El sermón es bíblico cuando cumple lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Hace un momento, hace un rato, hablaba con un grupo y estábamos hablando de las partes de un sermón. Les decía que un sermón bíblico tiene un título, tiene también una lectura bíblica, tiene una introducción, tiene una proposición, una oración de transición, el cuerpo, tiene la conclusión junta con el llamado. No le voy a pedir a usted que repita estas 7 partes, pero por lo menos están grabadas otra vez en esta segunda parte. Con ustedes queremos hablar acerca de los perfiles del sermón. ¿Cuál es el título? ¿Y cuáles son los 3 perfiles del sermón? Número 1 debe ser bíblico, número 2, cristocéntrico y número 3, contemporáneo. Si el sermón es bíblico, nace parte de la Biblia, explica la palabra de Dios, es completamente basado en lo que Dios ha dicho. Cuando usted lee la Biblia, descubre que en la Biblia habla Dios, hablan los ángeles, habla el Espíritu Santo, habla Jesús, y si usted no se cuida mucho, hasta encuentra de que una serpiente hablando, una asna hablándole a Balaam, ¿sí o no? ¿Habló o no habló? A ver, ¿habló o no habló? Bueno, unos dicen que fue el ángel que habló a través de la asna, otros dicen que la serpiente fue el diablo que habló. Resuelva usted su problema, ya no le estoy diciendo a la gente que hablan en la Biblia. ¿Habla el diablo en la Biblia también? Entonces usted tiene que saber qué es lo que usted está predicando, porque de repente usted se encuentra diciendo lo que dice Satanás. Si usted hace un análisis serio del libro de Job, usted puede caer en una trampa. Porque usted puede estar diciendo y afianzando lo que dijeron los amigos de Job, y Dios dijo, lo que tus amigos dijeron no es verdad. Ay, mamacita linda. Y entonces, ¿hablaron los amigos de Job con Job? A ver, ¿sí o no? ¿Le dijeron los amigos de Job a Job lo que ellos pensaban que había dicho Dios? ¿Sí o no? Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 4 de Job y descubrirá que habló un demonio. Y que los amigos de Job están citando lo que dijo un demonio.
Así cuando usted predica la Biblia tiene que tener cuidado. Número uno, tiene que ser su predicación como número uno, bíblica. Pero asegúrese que al decir bíblica está diciendo cristocéntrica. ¿Qué está diciendo qué? Cristocéntrica. El Señor Jesús dijo, Juan 5:39, ¿cómo dice? Escudriñad esa escritura porque a vosotros parece que en ella tenía la vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Ella dan testimonio de mí. San Lucas capítulo 24, versículo 44, dice Jesús, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿En dónde encuentro de Cristo Jesús? En toda la palabra de Dios. Inclusive Él divide el Antiguo Testamento en tres partes. Número uno, la ley de Moisés, los libros de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces dicen los profetas, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Y dicen los salmos, la parte cantada. Todos los salmos donde incluyen también el libro de Proverbios, Eclesiastés, etc. Pregunto, ¿se enfocó Cristo en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser el sermón? Número 1, bíblico. Número 2, cristocéntrico. Y número 3, contemporáneo. El sermón debe ser contemporáneo porque cuando usted lo presenta o lo predica, debe necesariamente resolver un problema del momento. ¿Un problema de cuándo? Del momento. Si su sermón no resuelve un problema del momento, entonces usted tiene una mesa con dos patas. ¿Qué pasa cuando una mesa tiene 3 patas? ¿Cómo queda? ¿Una mesa con 3 patas queda coja? No, queda perfecta. Miren un trípode. ¿Cómo quedan los trípodes? Nunca verá un trípode cojo. Pero si le quita una sola pata, ¿qué pasa con las otras 2? Se va al suelo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted le quita una pata a ese trípode, todo se viene abajo. Entonces el sermón tiene que tener ¿cuántas patitas? Número 1, número 2 y número 3. El sermón no es lo que usted opina, no es lo que usted crea, no es lo que usted dice, no es lo que a usted se le ocurra. El sermón es lo que dice Dios. ¿Entendieron ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Jesús dijo, y si yo fuera levantado, ¿a cuánto dice Él? A todos atraeré a mí mismo. Por eso tiene que ser cristocéntrico. Ahora bien, ¿no le parece que sería saludable hacerle un pequeñito examen a alguien en la Biblia para ver si lo hizo bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Cuál fue el primer sermón que se predicó después que se derramó el Espíritu Santo? De Pedro. ¿Cómo le llaman ese sermón? Pentecostés. ¿Le parece bien si le aplicamos esta regla a Pedro a ver si lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Le parece bien o no le parece bien? Algunos dirán, ¿qué le pasa a este pastor? Si usted dice bíblico, asegúrese que sea bíblico, porque no podemos inventar cosas. Ahora una cosa le garantizo, si usted lo hace bíblico, no hay nada ni nadie en ningún lugar del mundo que impida que se haga la voluntad de Dios. Pero asegúrese que es bíblico. Porque cuando usted comienza a decir, yo creo, a mí me parece, yo opino, porque desde mi punto de vista, ¿a quién le importa su punto de vista? Pero cuando usted dice, escrito está, la palabra de Dios dice, Dios dijo, el profeta dijo, ¿cómo decía Jesús? Escrito. ¿A quién enfrentó Jesús con esa frase? A Satanás. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre que el Señor Jesús se enfocó en la Biblia, número 1, en su vida moral, número 2, en su predicación, su ministerio, y número 3, en los debates públicos. Siempre corrió Cristo a la Biblia, siempre, siempre. ¿A dónde corrió? Porque si usted presenta la palabra de Dios, está comprometiendo a Dios. A ver si se saben esta. ¿Quién fue que dijo? Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Eran palabras de Dios a través del profeta? Isaías. ¿Pero eran palabras de quién? ¿Le gustaría a usted predicar la palabra de Dios? ¿De corazón qué le gustaría? ¿Le parece bien si le entramos a Pedro de una vez? Si ese fue el primer sermón que se predicó, y los sermones tienen que hacer 3 cosas. Número 1, número 2 y número 3,
¿Me permiten enseñar otra cosa ahora para darle un sacudón a su cerebro? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? Se le va a hacer un lío dentro de un ratito, ¿eh? Me van a decir una cosa por la otra. ¿Están listos? Bien, ¿cómo debe ser el sermón? Pero para hacer un buen sermón tiene que usar un método correcto. Y el método es bíblico, gramático, descriptivo. Ay, mamá. ¿Cómo es el método? ¿Y cómo deben ser los perfiles del sermón? En un rato se le va a hacer un lío, me va a decir una cosa por la otra. ¿Están listos? Vamos con Pedro. Hechos, capítulo número 2. Aquí vamos a pasar un buen rato. Y cuando esto se ponga más bueno, yo me voy. ¿Por qué? Porque veo que ya ustedes se comieron su muffin. Óyete, compadre, entraron sin, como la conga. Yo digo, dale duro ahí a ese muffin, caramba. Y después me toca a mí. Hechos, capítulo número 2. Mire qué cosa linda. Hechos 2. Pedro presenta su sermón. Pregunto. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús, San Lucas capítulo 24, versículo 49, que esperaran la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. En Hechos capítulo 1, ¿habló Cristo de la promesa del Padre, que recibirían el don del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Que recibirían poder de lo alto para predicar el Evangelio? Sí. ¿Esperaron o no esperaron? ¿Cuántos días esperaron? 10 días. Y al 10º día, más 40 que Cristo estuvo con ellos, el día 50, ¿quién se derramó sobre los discípulos? El Espíritu Santo. La pregunta entonces, cuando el Espíritu Santo se derrama, eran como las 9 de la mañana. Ellos bajan del aposento alto y comienzan a hacer ¿qué cosa? A predicar. ¿Hablaban otros idiomas? Sí. ¿Quién le dio esos idiomas? El Espíritu Santo. ¿Entendió la gente la predicación de los apóstoles? Sí. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120. ¿Y lo llenaron del Espíritu Santo para qué? Para predicar la palabra. ¿Le gustaría recibir el Espíritu Santo para predicar la palabra? ¿Predicaré usted la palabra? Entonces ya no puede decir yo creo, yo opino, a mí me parece. Ay, mamacita linda, compadre. Alguien me quería protestar. No, porque uno tiene sus propias ideas. Digo, pues no predique. Ay, mamá. Este tipo está como violento. Bueno, vamos a aclarar eso. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Por qué hay tantas religiones? Por ese problema. Algunos pusieron a un lado la palabra de Dios y entonces empezaron a predicar sus criterios, sus razonamientos, y eso ha traído un relajo, que eso es una pena lo que está pasando. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 15 en adelante, ¿cómo dice? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Pablo? En el Nuevo Testamento hay 27 libros. ¿Cuántos de eso escribió Pablo? Muchos dicen 13, perdón, yo voy a decir 14. Le voy a dar a Pablo el libro de los Hebreos. Si usted quiere pelear, pelee, pero yo voy a seguir dándole hebreo a Pablo. Usted pelea todo lo que usted quiere, pelee todo lo que usted guste. Pero vamos a darle 14. Y si de 27, él escribió 14, ¿hay que leerlo o no hay que leerlo? A ver, ¿sí o no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice ahora? Hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿qué dice? Los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué dice ahora? Para su propia perdición. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Al punto que hay gente que dice que el Antiguo Testamento ya está cancelado, que solo es el Nuevo Testamento. Es una locura. ¿A quién citó Jesús al Antiguo Testamento? ¿De dónde habló Jesús? Del Antiguo Testamento. ¿Qué predicó Jesús? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban cumpliendo la profecía acerca de Jesucristo? En el Antiguo Testamento. Si usted quita el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que le queda? Mire, es interesante saber que el 75% de lo que dice el Nuevo Testamento se lo toma prestado al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. Quite el Antiguo Testamento y usted se queda ¿cómo? Desnudo. Se queda en la calle. Por tal razón, si le cancelan el Antiguo Testamento, usted está en problemas. ¿Cómo debe ser el sermón? Los perfiles, número 1, número 2 y número 3. ¿Y el método cómo debe ser para investigar la Biblia?
Bueno, eso está bueno. Se están ganando 5 puntos. Yo no sé quién se lo va a dar, pero yo se lo acabo de dar. Cobren donde ustedes gusten. Aquí no van a cobrar nada. Bueno, ya yo creo que lo cobraron. Lo veo con un libro en la mano. Ya ustedes cobraron de anticipado. Wow, qué negociante. ¿Están listos para que le entremos a esta cuestión? Vamos rapidito ahora a hacerle el examen a Pedro. Número 1, investiguemos si el sermón de Pedro en Pentecostés era bíblico. Y si no lo era, sí lo fue. Así que no le peleemos a Pedro. Hechos capítulo número 2, versículos 16 al 21. Recuerde que su sermón debe ser, número 1, bíblico. Ya lo agarramos ahí. Ahí lo agarramos al amigo. Bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Hechos capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice el 16? Más, ahora está hablando Pedro, dice el 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué dice Pedro ahora? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde escribió Joel? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? ¿A quién está citando Pedro? A Joel. ¿Qué está citando? La palabra de Dios. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dijo Joel? Pedro dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién escribe esas palabras? Joel. ¿Quién se la dio a Joel? Dios. Mi pregunta, ¿es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Quién está citando a Joel? Pedro. ¿El sermón de Pedro comienza siendo bíblico? A ver, ¿sí o no? Mire qué cosa linda dice ahora. Si usted quiere leer esas palabras en el Antiguo Testamento, lea Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Vamos a ir precisando para ganar más tiempo. Ya sabe dónde encontrar lo que dice Joel. Todo lo que estamos diciendo se está grabando, se está filmando, y usted podrá recuperarlo, verlo otra vez en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial. No tenga problemas si se le escapa alguna nota, allí puede recuperar todo lo que quiera. Hechos capítulo 2, versículos 25 al 28. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Estamos pasando el examen a Pedro a ver si cumple con los 3 perfiles de un sermón que es bíblico. ¿Cuáles son los 3 perfiles? Número 1, número 2 y número 3. Estamos en la parte de lo bíblico. Ya vimos a Pedro citando a Joel. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Dice Pedro, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pregunto, ¿está escribiendo David? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo está citando Pedro? ¿Está lo que dijo David en la Biblia?
¿Está en el Antiguo Testamento? En el Salmo 16, versículo 8 al 11. Recuerde, estamos pasando el examen al sermón de Pedro. Así le pasan examen al sermón suyo. Y lo primero que su sermón debe ser es bíblico. Si su sermón no es bíblico, no puede tener el sello de Dios, no puede tener la estampa de Dios. Es necesario que tenga el sello, la estampa de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 34, versículo 35, Pedro sigue cumpliendo con este perfil, con esta característica. ¿Qué dice el versículo 34-35? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién sigue citando Pedro? Noten que todos los sermones que son bíblico, cristocéntrico, contemporáneo, exaltan a Dios, exaltan a Jesús, exaltan su palabra, pero colocan al predicador, lo ponen allá tranquilo y calladito, porque él no tiene que decir nada más que lo que dice Dios. ¿Sí o no? ¿A quién está citando Pedro? A Dios. En Joel, lo que Dios le enseñó a David, lo que David dijo acerca de Jesús, se esconde detrás de la palabra de Dios. Y cuando el predicador hace eso, entonces Cristo es levantado, Dios es glorificado y el Espíritu Santo tiene el campo abierto y libre para hacer su maravillosa obra de conversión, transformación, arrepentimiento, regeneración, nuevo nacimiento, etcétera, 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 etcétera. Usted puede ir a los lugares más cerrados, los lugares más difíciles, los lugares más imposibles. Y si usted se esconde detrás de la palabra de Dios, si usted hace lo que Dios dice que debe hacerse, el Santo Espíritu entra y todos esos demonios salen volando por las ventanas. Y la gente que ni siquiera tenían interés, terminan aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Más de un lugar llegó a ir testimonios como, pero yo no vine aquí a hacerme cristiano. Recuerdo en un país muy lejos de aquí, una dama asiática, no sé si era japonesa o si era coreana o si era china, yo nada más sé que tenía los ojitos así. Y la muchacha con los ojitos así no hablaba español, solo hablaba inglés. Y yo estaba predicando en español. El novio, que con todo respeto era un sinvergüenza, que había sido miembro de la iglesia, pero andaba de vacaciones, que sinvergüencería, la trajo a la iglesia para que oyera los sermones de la iglesia y participara de una conferencia de su iglesia, que sé qué. Cuando la campaña iba avanzando, una noche le dice ella al muchacho, yo me quiero bautizar. El tipo se espantó y le preguntó que si ella estaba loca. Dice, no, yo me crié en la iglesia evangélica. Me fui y oyendo todos los pasajes que el pastor está leyendo, el Espíritu trajo a mi memoria que yo soy una muchacha de Dios. Yo me alejé, pero he decidido regresar a las manos del Señor. Los libros que tú me has regalado yo los he leído y por eso estoy observando el sábado sin que tú lo sepas. No sé por qué tú dejaste que tu vida cristiana, tu vida espiritual se deshiciera, pero yo arreglé mi vida con Dios. Si quieres te puede donde tú quieras, pero yo me arreglo mi cosa con Dios. El Espíritu le despertó a esta muchacha otra vez. Y qué hermoso fue cuando la llevaron a donde el pastor. El pastor se sentó con ella. Y bueno, estamos en otros tiempos. Al final de la semana me maravillé viendo a aquella muchacha con su batita blanca y le estaban bautizando. Yo le pregunto a usted, ¿miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Cómo usted sabe que Dios no miente? Dios solo tiene 2 abogados y no quiere más. Ay, mamá. Oiga, ¿le puedo decir algo que le dé bien duro a usted? Dígame sí, sí, pastor. ¿Le puedo dar duro o no? A ver, ¿lo quiere o no lo quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Verdad que cuando le preguntan a usted que si le miente, usted se hace un abogado y salta? Que no, a defender a Dios.
¿Sí o no? Cosa linda, mamá. Qué buenos son las palabras, pero qué duras son la verdad y la realidad de la vida, ¿sí o no? Lo que predica no es lo que decimos, es lo que somos. Lo digo otra vez para que usted diga amén también. Amigos, amigas, el primer abogado de Dios se llama Jesucristo. El segundo abogado se llama el Espíritu Santo. Cristo le llama el otro consolador. Ya Dios no quiere más abogado. Él quiere, le digo un secreto. ¿Se han dado cuenta que la gente quiere ser discípulo de Cristo? ¿Se han dado cuenta? Que quieren ser miembros de la iglesia. El Señor dice, no, yo quiero amigos. ¿Qué quiere Dios? Amigos. Jesús dijo, ya no llamaré siervo, sino llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué le gustaría ser de Dios? ¿Usted un siervo o un amigo? ¿Un discípulo o un amigo? ¿Un miembro o un amigo? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién le abre el corazón? A su amigo. Tengo muchos amigos en el mundo, entre algunos yo ni lo conozco, pero somos amigos. Porque la gente y los sermones y terminan tomándome un cariño que, bueno, yo le acepto su cariño. Es este chismecito. Estamos en una ciudad en el noroeste de España, bueno, bien lejos de aquí. Y el sábado por la noche, empezamos la campaña el viernes, el sábado por la noche apareció un español. Como decía mi mamá, un español de España. Y cuando terminó la campaña, terminó el tema de la noche, que salía así a un lado, vino el español de España y me preguntó, con los ojos rojos, la cara roja, y me dijo, ¿usted me deja darle un abrazo? Y yo lo miro así, a ver, ese tipo es medio extraño, digo, este no tiene cara de gente rara, ¿no? Y le digo, pues está bien, venga, déme el abrazo. Y me da el abrazo y empieza a llorar, cosa linda. Me dice, yo tengo 61 años. Digo, no, pues usted está bien, ha vivido bastante, nada más le quedan 9, aprovechelo. ¿Qué dice la Biblia? Que son, ¿cuántas dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? 70, y lo más robusto, 80. Si tiene 61, que disfruta los 9 que le quedan. A mí me quedan 6, así que no se preocupe, yo sé lo que estoy diciendo. Oye, el tipo empieza, se ríe, entonces me dice, yo pasé 61 años de mi vida sin saber la verdad. Y entonces él se puso como medio nervioso y medio furioso. ¿Usted puede creer eso? Y entonces empezó a ir los sermones suyos. Y dije, no, pero espérate, esto es pura Biblia, esto es pura Biblia, esto es pura Biblia. Y amanecí oyendo sermones con la Biblia en la mano. ¿Y quién me dice a mí que esto no lo dice la Biblia? ¿Quién me dice a mí que esto no lo dice la Biblia? Y dice, me pasé así varios meses, como 3 meses. Y entonces busqué la iglesia y a mí hay que bautizarme. Porque esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el pastor, a mí hay que bautizarme. Y dice que hay un pastor que le dijo, pues venga a bautizarlo. Compadre, qué cosa linda. Y lo bautizaron. Entonces me dice, yo vivo 3 horas de aquí y escuché que usted iba a estar aquí y dije, allá voy a conocer a mi pastor, porque ese es mi amigo. Y yo nunca lo había visto. Esa es la persona que más me ha aconsejado en la vida, la persona que más le agradezco. Pero, ¿entendieron? Cosa linda. El tipo me abrazó y me dice, ahora me voy para mi casa. Digo, usted está loco, son las 9:30 de la noche. Es que me tengo que ir. Digo, pero usted va a viajar 3 horas y tanto. Sí, pero nada más vine a esto, yo me voy. Yo le pregunto, ¿habla el Espíritu Santo? Amén. ¿Cambia el corazón de la gente? Amén. ¿Trabaja con la gente el Espíritu Santo? Amén. Entonces, por favor, créale a Dios. Amén. Hay personas a las que Dios le quiere llegar y quiere hacerlo a través de ¿quién? A través de usted. ¿Había gente de diferentes lugares cuando Pedro estaba predicando? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Venían de diferentes lugares toda esa gente? ¿Le predicó Pedro? ¿Creyeron a la palabra de Dios? ¿Qué le predicó Pedro? ¿Cómo era el sermón de Pedro? Número 1. A mí me gusta la cita que da Pedro en el versículo 34 y 35, porque Cristo la repite. Mire Mateo 22, mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa. Mateo capítulo 22. Los escribas y los fariseos le hacían muchas preguntas a Jesús. Pero un día parece que a Cristo se le calentaron las orejas y dijo, ahora me toca a mí. Y empezó también a hacer preguntas. Y oiga la pregunta que le hizo el Señor Jesús. Mateo 22, versículo número 42. Dice el 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?
le dijeron, ¿qué cosa? De David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué dice la Biblia ahora? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día, ¿qué cosa dice? Preguntarle más. ¿Conoce a Cristo la Biblia? ¿Predicaba Cristo la Biblia? ¿Levantaba Cristo la Biblia? ¿Sí o no? ¿Debería usted hacer lo mismo? ¿Debería yo hacer lo mismo? ¿Qué hizo Pedro? Pedro levantó la Biblia. ¿Cuáles son los tres perfiles de un sermón bíblico? Cristocéntrico, contemporáneo. ¿Qué significa bíblico? ¿A quién citó Pedro? La Biblia. ¿A quién levantó Pedro? La palabra de Dios. Número 2, cristocéntrico. Entonces, ¿el sermón de Pedro en Pentecostés fue bíblico, sí o no? Pasó la primera prueba. ¿Qué viene ahora? La segunda prueba. Veamos. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. ¿Fue el sermón de Pedro cristocéntrico? A ver, ¿sí o no? Cuando usted haga su sermón, evalúelo antes de predicarlo, para que se evite problemas con el ángel que escribe todos los sermones que usted predica. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿Cómo dice el 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué dice ahora? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice ahora? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿A quién está levantando Cristo? Pedro, a Jesús. Pregunto, entonces, ¿es cristocéntrico el sermón de Pedro? ¿Enfocó el sermón en la persona de Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. Mire más. Capítulo 2, versículo 29 y siguiente. Dice el 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mi pregunta, ¿se han dado cuenta que el contenido del sermón de Pedro está más lleno de la Biblia que de la idea de Pedro? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Cómo era el sermón de Pedro entonces? Bíblico, y ahora es cristocéntrico. Qué lindo si cuando usted predique, el ángel copia su sermón y va y se lo lleva a Papá Dios, y el Señor se pone a leerlo. Qué cosa linda, ¿eh? Él puede decir 1,000 millones de sermones al mismo tiempo, como le dé su gana, porque Él es omnipresente. ¿Le gustaría que Dios leyera sus sermones? El ángel viene muy emocionado y dice, Señor, aquí tengo el sermón que predicó fulano, déjame verlo. Y Papá Dios comienza a leerlo. ¿El de Pedro estaba lleno de la Biblia? ¿Sí o no?
¿El de Pedro estaba lleno de Cristo Jesús? ¿Y qué más? ¿Qué otro perfil necesitamos descubrir? Porque los sermones bíblicos tienen 3 perfiles. Número 1, número 2 y número 3. Veamos si el sermón de Pedro era contemporáneo. ¿Entienden lo que es contemporáneo? Debe aplicarse ¿a qué cosa? A una necesidad del momento. ¿Una necesidad dónde? Del momento. Una pregunta. ¿La verdad depende de los tiempos y las circunstancias o la verdad siempre es la verdad? ¿La verdad siempre es la verdad? ¿Lo que era verdad en la época de Jesús es verdad ahora? ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Cambia Jesús con el tiempo? Yo soy el mismo. Entonces usted no debe cambiar la verdad. Debe levantar la verdad. Recuerde que la verdad que convence al otro y la verdad que convierte al otro es la verdad que le convence y le convierte a usted. Si usted solo está convencido con la verdad, lamentablemente se le hará difícil al que le escuche a usted convertirse a esa verdad. Se convencerá, pero se le hace muy difícil convertirse a esa verdad. Hay mucha gente en las iglesias que están convencidas de la verdad, pero no convertida a la verdad. ¿Verdad que me están siguiendo? ¿Verdad que me están siguiendo? ¿Verdad que me están siguiendo? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Contemporáneo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Aquí le vamos a dar una vuelta bien interesante a la cosa. ¿Qué dice Hechos 2:14? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué cosa? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea, ¿qué cosa? Notorio. Varones judíos. Número 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuál fue el punto número 2? Varones israelitas. Número 3, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente, etcétera, 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 etcétera. 1, varones judíos. 2, varones israelitas. 3, varones hermanos. ¿Era gente que estaba ahí presente, sí o no? ¿Estaban ahí presentes o no estaban ahí presentes? Cuando usted está comunicándose con su público, con su gente, tiene que saber quiénes son esa gente que están ahí presentes, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Tiene que conectarse con su público. Mire quiénes eran esa gente. Capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Quiénes eran esos varones judíos, varones israelitas, varones hermanos? Mire lo que dice. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De cuánto? ¿De cuántos lugares? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mi pregunta para usted: ¿habilitó el Espíritu Santo a los apóstoles con idiomas diferentes para que la gente que escuchara le entendieran, sí o no? ¿Y no el mismo Espíritu que tiene que estar trabajando para usted? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más de una vez en cualquier país del mundo estuvimos predicando y hubo gente que jamás hablaba en español, ni mucho menos inglés. Y cuando el sermón terminó, habían entendido todo el sermón, porque el Espíritu Santo hace como le da su gana. Y cuando usted abre la boca en un idioma, Él puede agarrar eso y ponerlo en el idioma que Él se le ocurra, para el que está ahí presente lo pueda oír. ¿Entendieron esta gente la predicación o no la entendieron? Mire qué cosa linda. ¿Cómo pues les oímos
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos, como dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mi pregunta, el sermón que Pedro está predicando, ¿tiene que ver con gentes reales, en circunstancias reales, en un tiempo correcto, ante una situación determinada, sí o no? ¿De dónde venían toda esa gente? ¿Eran judíos o no eran judíos? Sí, eran judíos que venían. Por eso Pedro dice, varones judíos, varones israelitas. Y entonces dice, ¿qué cosa? Varones hermanos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda viene ahora. Cuando la gente oyó de parte de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque, espere un momento, ¿quién es que habla a través de los instrumentos y los mensajeros de Dios? ¿Quién es el que habla? ¿Dijo o no dijo Jesús que el Espíritu Santo pondría palabra en su boca? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Recuerdan a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la mujer samaritana? En la ciudad de Sicar, en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La mujer samaritana, ¿era samaritana o era judía? Samaritana. ¿La mujer samaritana estaba casada o no estaba casada? La mujer samaritana había tenido un reguero de hombre o no había tenido un reguero de hombre. ¿Cuántos hombres había tenido? Ya están entrando en chisme. Había tenido 6. Porque Cristo dice, ha tenido 5, el que tiene ahora no es tuyo, son 6. ¿Quién apareció en la vida de la samaritana? El 7. ¿Cuál es el número perfecto? El 7. ¿Quién apareció con la samaritana? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Qué fue lo primero que Jesús le pidió a la samaritana? ¿Qué es lo que más necesitaba la samaritana? Ponga cuidado. Mujer, dame de beber. ¿Qué le dijo ella? ¿Y cómo tú, siendo judío, me pides beber a mí que soy mujer samaritana? ¿Y qué le dijo Jesús a ella? Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría un agua y jamás tendrías sed. ¿Era joven o vieja la samaritana? Joven. ¿Cristo era viejo o joven? ¿Entraron en una conversación interesante, sí o no? Y la samaritana se preguntó, ¿y este muchacho qué será lo que quiere? Señor, dame de esa agua. Y Cristo de una vez le cortó cualquier impulso peligroso y le dijo, ve y llama a tu marido. Cosa linda, a mí me gusta eso. De una vez le cortó, ¿qué? Cualquier situación, cualquier pensamiento raro. He contado algunas experiencias que he tenido en mi vida, compadre. Y a eso hay que andarle rápido. ¿Qué decía Pablo? Huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Cuando usted ve una dama que le viene con cambio de luces, mándese a correr. No se pare, no. Y si usted ve que la cosa no está clara, corte, cierre, sí, como dice Elena White, más vale que te tengan por grosero y no que pongan en duda tu reputación. Ahí, mamá. ¿Qué fue lo que dije? Más vale que te pongan y no que pongan en duda, ¿qué cosa? Tu reputación. Mire que la señora insiste, quiere otra cita, como usted dígale que no la voy a atender otra vez. Y se queda mirando, digo, ¿ya yo la atendí? Sí, otra vez no. Ajá, ya yo vi el feeling que tiene, tú estás loco. Pero bueno. No, porque hay que ser buena gente. Buena gente. Han caído mucha buena gente y se lo ha llevado el demonio. Ponga la cosa clara. ¿La puso Cristo clara o no la puso clara? Llama a tu esposo. No tengo esposo, bien has dicho, no tiene esposo. Ha tenido 5. Y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Vamos a salir, babacita. ¿Le entró de frente o no le entró de frente? Déjese ser sabroso, ponga la cosa en su lugar. Entonces la samaritana lo tomó en serio. No, porque me parece que tú eres profeta.
Porque dicen que tenemos que adorar, uno que hay que adorar en Jericín y otro que hay que adorar allá en Jerusalén. Mira muchacha, estate tranquila, le digo el Señor Jesús. Esta es la versión Andrés habla hoy. Estate tranquila. La salvación viene de los judíos. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Ustedes adoran lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que nosotros sí sabemos. Cosa linda. La samaritana era una tremenda teóloga. No sé si sabían eso. ¿No lo sabían? Era mejor teóloga que Nicodemo. La samaritana sabía lo que decía Deuteronomio capítulo 18. Dios le había dicho a Moisés que levantaría un profeta como él, que ese profeta enseñaría su palabra. Y hay de aquel que no le hiciera caso a ese profeta. Y la samaritana le dijo a Jesús, yo sé. Juan capítulo 4, vamos a leerlo para que usted no se quede con ninguna duda. Señores, uno a veces cree que sabe algo, pero uno tiene que tener una actitud clara, que a veces uno no sabe ni lo que uno sabe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién iba a decir que esta samaritana pecadora, con un reguero de hombre atrás, tenía este conocimiento? San Juan capítulo número 4. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Dónde ella aprendió eso? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el que habla contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Busquen todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces Cristo le dijo en privado a una persona que Él era el Mesías? Se quedará con la boca abierta. A mí me gusta Jesús. ¿Cómo trató a esta dama? Con respeto, con atención, con ternura y con amor. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta entonces, ¿le creyó la samaritana a Jesús? ¿Le citó Jesús la Biblia samaritana? A ver, ¿sí o no? ¿Citó la samaritana la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y qué ocurrió con la samaritana? Me gusta esta parte. ¿Para dónde salió corriendo la samaritana? Para la ciudad de Sicar, la ciudad de la borrachera. ¿Cuánta agua llevaba la samaritana cuando regresó para su casa? Nada. ¿Dónde dejó el cántaro? ¿De quién estaba llena la samaritana? Estaba llena del Espíritu Santo, que es el agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Ahora la samaritana deja el cántaro con el agua de aquí abajo y ahora ella se convierte en el cántaro, en el vaso, llena con el Espíritu Santo, que es el agua viva, para decirle a la gente en Samaria que ahí está el Mesías, está el Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿tuvo la samaritana un encuentro con Jesús? ¿Habló con Jesús? ¿Oyó las instrucciones de Jesús? ¿Le creyó a Jesús? ¿Se apoyó en la Biblia? Entonces, si usted lo hace así, verá siempre el poder del Espíritu trabajando en la vida suya. Pero cuando usted quiere predicar su propia mojiganga, el Señor le dice, bueno, mi negro, pues sigue tú ahí que yo vengo ahora. Y se retira. ¿Qué pasó con la gente en Samaria? ¿Le creyeron a la samaritana, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino la samaritana acompañada de toda esa gente? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, ¿qué cosa? Me dijo todo lo que he hecho. ¿Oyeron a Jesús los samaritanos? ¿Se entregaron a Jesús? ¿Sí o no? Amigo, amiga, ¿no será que es una excusa o una disculpa cuando usted dice que ese lugar es duro? Hay lugares en el mundo que tienen la fama de que son duros, que la gente no se entrega al Señor. Y he conocido algunos de esos lugares que son duros, donde la gente no quiere entregarse al Señor. Y he visto como muchos de esos lugares duros, que la gente no quiere entregarse al Señor, han bajado la guardia cuando han oído un sermón con 3 perfiles. ¿Cuáles son? Número 1, número 2 y número 3. Si usted se cae al suelo y levanta a Jesús, la cosa es diferente. ¿De quién habló la samaritana en Samaria?
¿A quién levantó la samaritana? ¿A quién enfocó la samaritana? ¿A quién invitó a la gente que viniera a conocer en el pozo? ¿Y a quién conocieron? Es cosa linda, mire, es cosa linda, porque capítulo número 4, dice la Biblia, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Si salió de Judea para Galilea, ¿qué tenía que buscar en Samaria? Una samaritana, una pecadora, una mujer que había tenido un reguero de hombre, que oraba y le pedía a Dios que quería, por favor, una revelación del cielo. ¿Oyó Cristo el pedido de la samaritana? ¿Lo oyó o no lo oyó? ¿Vino a Samaria? ¿Estaba en la agenda de Cristo Samaria? No, él iba para Galilea, pero era necesario pasar por Samaria porque había una mujer que estaba orando y estaba pidiendo esa cuestión. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Felipe le dice, ven que hemos hallado al Mesías, del Mesías Jesús de Nazaret. De Nazaret, dice Natanael. Y de Nazaret puede ser algo que valga la pena. ¿Lo estaba oyendo Jesús o no lo estaba oyendo? ¿Sí o no? Y cuando viene Natanael, que Felipe lo trae para que conozca a Jesús, ¿qué le dice Jesús a Natanael? Cosa linda. He aquí mi israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael lo mira como este tipo está medio raro. ¿Cómo? Si a mí no me conoce. Y le dice a Natanael, ¿y de dónde? ¿Qué le dice Jesús? Cuando tú estabas debajo de la higuera, ¿qué dice Cristo? Te vi. ¿Qué dijo Natanael? Bajó la guardia y reconoció que era el Mesías. Porque él le había dicho a Dios que por favor, hay mucha gente pidiéndole a Dios que por favor, y Dios te tiene a ti. Finalmente, por cumplir con los perfiles, ¿cuál fue la pregunta de la gente? Hechos, capítulo 2, versículo 37. ¿Qué fue lo que la gente preguntó? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Mi pregunta para usted, ¿cuáles son los 3 perfiles que debe tener un sermón? ¿Le gustaría a usted seguir los dictados del Señor como hizo Pedro para tener los mismos resultados? ¿Acepta usted la unción del Espíritu para alcanzar esa meta? Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre, le damos gracias, Señor, por su santa palabra. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Hoy, Señor, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Padre eterno, prepárenos, habilítenos, capacítenos, para que su Espíritu bendito nos cambie y nos transforme de manera tal que nuestra vida refleje la vida de Cristo Jesús. Bendiga, Señor, a todos los presentes. Bendiga también a todas las personas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Inspírenos a estudiar su palabra. Habilítenos, capacítenos y prepárenos para presentar su palabra con esos 3 perfiles: bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Y como a Pedro, bendiga nuestro trabajo con miles y miles de personas entregándose a Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.